Hola chicos, ¿me escuchan? Buen día, sí, se escucha. Hola. Sí. Bien, yo voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, cosa que ustedes me escuchen. A ver. ¿Ustedes ahí ven el pizarrón? Medio torcido, profe. ¿Ahí? Sí, pero hay un reflejo terrible. ¿Sí? Bueno, pero por lo menos que me vean a mí. Total, yo mucho escribir no voy a escribir hoy. Bueno. Por lo menos que me escuchen. ¿Escuchar se escucha bien? Sí, profe. Bien. Bueno, estamos haciendo lo que se puede. Vamos con esta otra ahora. A ver acá. Vacaciones habíamos llegado. Traten de ir viendo si tienen a mano las filminas o si pueden compartir pantalla ustedes entre lo que van viendo o escuchando y las filminas si las tienen abiertas. Porque de ahí no la van a ver. Bueno. Bueno, como yo estoy a bastante distancia de ustedes, me voy a quedar sin el barbijo, porque total estamos más de 2 metros y si no, no me van a escuchar nada ni ustedes ni los compañeros. Bueno, ahora sí, esto es más lindo, no me digan que no. Vernos, estar todos acá, es distinto, yo ya extrañaba esto porque es lo que me gusta. Y bueno, es lo que hay. No sé cómo vamos a empezar en marzo, si vamos a poder venir. La idea mía era que hoy estén los 50 acá, porque total lugar hay. No sé por qué, pero bueno, la idea mía era esa. Es distinto, no tengo que traer tanta cosa, tanto bártulo. Pero bueno, ojalá podamos empezar por lo menos de a poquito. Lo que vamos a hacer hoy es, chicos, ¿se escuchan? Sí. Listo. Sí. Lo que vamos a hacer hoy es terminar con el Power que hicimos el lunes, que nos queda más o menos la mitad, y les voy a explicar un poco cómo hacer la actividad y cómo subirla al espacio. En la plataforma ya tienen la actividad, la solución la van a tener no me acuerdo si hoy a partir de hoy, y tienen tiempo hasta, no, la solución me parece que el viernes. Tienen tiempo hasta el viernes a las 3 de la tarde para poder subir la actividad. No, después no les va a permitir el sistema. Y el sábado vamos a hacer de vuelta en el mismo horario de 13 a 14 durante 15 o 20 minutos. Vamos a ver, porque el otro día había chicas que me decían que les fue poco el tiempo. A ver si podemos hacer el segundo cuestionario. Estoy muy contenta con el primero. Sé que las preguntas eran fáciles. Habíamos tenido uno de prueba y eso nos sirvió bastante.
Bueno, vamos a seguir. Hoy, el otro día habíamos terminado con lo que eran... Ah, te las voy a... ¿Qué número era, profe, de diapositiva? Ya les digo. Habíamos terminado en la 27. Ahí se ven mejor. Bien. A ver si tengo... Si alguien se... En 5 minutos me da un fibrón. Algo muy fibrón. Bueno, como les decía, el otro día terminamos con que había algo que se llama variaciones. Como la palabra dice todo lo que varía, significa que existe algún cambio. Y si existe algún cambio cuando hablamos de contabilidad, es que en contabilidad sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Perfecto? Entonces, voy a tratar de escribir poco, chicos. Sé que no lo van a alcanzar a ver, pero por lo menos me escuchan. Estos son los elementos de la ecuación contable básica. Los 3 elementos que siempre me van a escuchar repetir. Activo, pasivo y patrimonio neto. Como ya les dije, el patrimonio neto está conformado al inicio de la sociedad por el capital. ¿Sí? El capital son los aportes que hacen los socios. Cuando empiezan a existir hechos económicos que se van aconteciendo, es decir, esos hechos económicos es cuando empezamos en la sociedad a comprar, a vender, que empezamos a obtener resultados, y resultados es cuando empieza a variar el patrimonio, es que aparecen en el patrimonio neto los resultados, que pueden ser positivos o negativos. Esos resultados son los que van a hacer que varíe el patrimonio de una manera u otra. Porque cuando hablamos de variaciones, dijimos que las variaciones podían ser permutativas o modificativas. Cuando las variaciones son permutativas, quiere decir que los cambios que existen es en el activo y en el pasivo, o en el activo y en el pasivo entre sí, siempre hablando de las mismas cantidades. Fíjense, si yo compro mercaderías por 10 pesos, me aumenta un activo porque me ingresan bienes y me disminuye otro activo porque me sale dinero. Entonces tengo un activo más y un activo menos. ¿La igualdad me cambia? No, porque estoy sumando 10 y estoy restando 10. Entonces, es una variación en los componentes de la ecuación contable, pero no en la cantidad. ¿Por qué? Porque no hay variación del patrimonio neto. Por eso decimos que es una variación permutativa. Permuto un activo por otro. ¿Se entiende eso? Ahora, vamos a otro ejemplo. Cuando podemos cambiar o permutar
elementos de activos y de pasivos. Cuando hacemos eso, por ejemplo, compro una computadora y no la pago, la voy a pagar, la compro a plazo, a crédito. Cuando yo digo a plazo, a crédito, es porque voy a pagar dentro de un determinado periodo de tiempo. Entonces, si compro la computadora, ingresa un bien al ente. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que me ingresa un activo. Por ejemplo, una computadora tengo más de, vamos a hacer un ejemplo, 90.000 pesos. ¿Me salió la computadora 90.000? Tengo más un activo, equipo informático de 90.000. No la pagué, la debo. Por lo tanto, tengo un aumento de una obligación, es decir, de un pasivo, también de 90.000 pesos. Entonces, fíjense que lo que aumentó de un lado, aumentó del otro. ¿La igualdad se modificó? No. ¿El patrimonio neto se modificó? No. En este ejemplo, también lo que hicimos es cambiar los componentes de la ecuación. En este caso, tengo más activo y más pasivo. Tengo mayor valor, pero la igualdad no se modificó. ¿Sí? El patrimonio neto quedó intacto. Entonces, eso es lo que hablamos de variaciones permutativas. En definitiva, decimos que son aquellas que no cambian en el patrimonio neto, no ven afectado el monto del patrimonio neto, sino que son movimientos de activos y pasivos entre sí, o pasivos y activos en sí mismos, que cambian en cantidad, pero no en calidad, o sea, cambia la composición de la ecuación contable. Ahora, distinto es cuando estamos hablando de las variaciones patrimoniales modificativas. Y la palabra se nos dice, modifica al patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, cuando modifica el patrimonio neto, quiere decir que estoy pensando en capital y en resultados, que son los que conforman al patrimonio neto. Y si estoy pensando en eso, el capital me puede cambiar porque el socio puede hacer un nuevo aporte. Entonces, esa es la conocida variación modificativa sin resultado. No quiere decir que siempre las variaciones modificativas impliquen que haya un resultado. Existe un caso en donde se modifica el patrimonio neto, que no hay resultado, que es cuando hay aportes o retiros de los socios. ¿Por qué? Porque si el socio hace un aporte, aumenta el capital, no existe un resultado y aumenta el patrimonio neto. Pero la mayoría de las veces, las variaciones modificativas vienen acompañadas de lo que se conoce el resultado al lado. ¿Qué es resultado? Toda variación cuantitativa del patrimonio. Quiere decir que el patrimonio varía en cantidad. Eso es lo que significa variación cuantitativa del patrimonio. La variación, el patrimonio varía en cantidad. Ahora, cuando yo les digo que resultado es una variación cuantitativa, es porque algo tiene que estar pasando de general, positivo o negativo. Y los ejemplos, por ejemplo, clásicos es cuando hay una venta. Si yo vendo, es porque quiero ganar. Compré un chupetín a 10 pesos, lo vendo a 15. Obviamente esos 5 de diferencia va a ser el resultado de la venta. Es la variación, es lo que voy a ir ganando. Entonces, desde el momento mismo que vendo, ya ahí tengo un resultado. Por lo tanto, ahí ya tengo una variación. Pero todo asiento de venta viene acompañado de un asiento de costo. Lo que dijimos el otro día, que costo era todo el sacrificio económico que debo hacer para poder obtener un bien. ¿Por qué? Porque para poder vender ese chupetín de 15, yo lo compré a 10. Y ahí también tengo
una variación cuantitativa, porque costo es un resultado negativo. Bueno, esto después lo vamos a ir viendo con más detalle en la práctica, pero no nos vamos a meter tanto ahora en eso. Bueno, hasta ahí habíamos llegado, hasta las neutras y las variaciones. Lo otro que aparece, bueno, ahí no se ve el pizarrón, pero me escuchan. Lo otro que aparece en la filmina número 30, para que lo vean los chicos, en la 30 ya arrancamos de ahí, aparece el concepto de resultado. Y es lo que les decía recién. Es toda variación cuantitativa del patrimonio de un ente que no es ni aporte ni retiro de los propietarios. Se origina por la actividad económica que el mismo realiza o por hechos ajenos al mismo. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo hay un resultado? Cuando hay una variación cuantitativa que no esté generado, una variación cuantitativa del patrimonio, que no esté generado ni por aportes ni por retiro de los socios. ¿Sí? Entonces, eso es resultado. Cuando compro, cuando vendo, cuando me gano la lotería, cuando pago intereses, cuando cobro intereses, cuando pago un alquiler o cuando cobro un alquiler, ¿sí? Eso es resultado. Me va a modificar el patrimonio neto. Ahora, todos estamos de acuerdo que la empresa tiene un periodo determinado de tiempo sobre el que va a hacer un análisis de sus actos. Ese periodo de tiempo es el que conocemos como periodo o ciclo contable, que normalmente no, es de 12 meses, pero lo que no implica que tenga que coincidir con el ejercicio calendario. Por ejemplo, vamos a hacer que arrancamos en febrero del 2020 hasta febrero del 21. Durante ese periodo de tiempo, yo voy a ir haciendo las cosas, llega febrero del 21 y digo, bueno, tengo que ver cómo me va. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Quiero saber cuál fue el resultado neto de la empresa. Es decir, al fin y al cabo, ¿cuánto gané o cuánto perdí? En números. Entonces nos preguntamos, ¿cómo sacamos eso? Y hay dos formas de determinar el resultado. La primera forma es por diferencia patrimonial. Es decir, comparo los patrimonios del inicio contra el patrimonio del cierre sin considerar los aportes o los retiros de los socios. Es decir, si terminé con 100.000 pesos el negocio que había arrancado con 50, fíjense que dice, resultado es igual al patrimonio neto final menos el patrimonio neto inicial, menos los aportes más los retiros. Quiere decir que cuando yo sumé el aporte o lo resté en el caso de los retiros, ahora hago lo contrario porque no los tengo que considerar. Es solamente diferencia de patrimonios. Como les decía, si el patrimonio neto al final fue de 100.000, lo que yo había empezado con 50, quiere decir que tuve una diferencia patrimonial de 50.000. Gané, ¿sí? Entonces ahí estoy en condiciones de decir que el resultado fue de 50.000 pesos. Gané ese periodo contable, 50.000 pesos en la empresa. Ahora, ¿qué diferencia tiene este tipo de determinar el resultado con el que sigue? El primero me dice un monto exacto. Gané o perdí 50. Ahora, yo les pregunto, esa ganancia o esa pérdida sacada por diferencia patrimonial, ¿ustedes saben a qué se debió? Si esos 50.000 los gané porque vendí un auto, porque realmente vendí mercaderías o porque me saqué la lotería. No. La diferencia patrimonial lo único que me dice es un monto, un resultado. ¿Me identifica lo que gané o lo que perdí? ¿Qué diferencia tiene con la segunda forma de sacar resultados? Es que no me dice las causas. La segunda parte, es decir, sacar resultados por confluencia de ingresos y egresos,
sí me dice las causas. ¿Y cómo es el tema de sacar el resultado por confluencia de ingresos y egresos? En vez de de tener en cuenta los patrimonios, voy a decir, bueno, de este costado identifico todos los resultados positivos que tuvo el ente. Ventas, donaciones recibidas, lotería, intereses ganados, por todo lo que gané. Del otro costado, identifico todos los resultados negativos que tuvo el ente. Costo, intereses pagados, donaciones realizadas, robo, un incendio. Entonces digo, tengo 100.000 de resultado positivo y tengo 20.000 de costo, de resultados negativos. 100 menos 20, gané 80. Pero ahí, en ese detalle, yo puedo identificar en esos 100.000 cuál fue el mayor ítem que me llevó a esa ganancia. Quizás en esos 100.000, los intereses ganados o las donaciones recibidas fueron mínimas al lado de lo que fue la venta. O a lo mejor tuve pocas ventas, pero los resultados positivos se dieron porque justo ese año vendí un rodado que tenía en la empresa. Entonces, confluencia de ingresos y egresos, lo que tengo que hacer es determinar los positivos por un lado, los negativos por el otro, hacer una comparación y justamente es eso, cruzar los datos. Y voy a saber que gané los 50 o los 80, pero voy a saber porque tengo bien determinado cuáles fueron aquellas cuentas o aquellos ítems que realmente importaron dentro de la contabilidad del ente en esa fecha en especial. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Hola. No, ninguna. ¿Vamos bien? No, profe, sí, vamos bien. Cuando me alejo no se me escucha. Y bueno, voy a acercar un poquito más la compu. Pero ya no la puedo, si no se me cae. Y trato de gritarles, aseguro que estoy gritando. No se van a dormir. Bien. Como estábamos hablando de resultados, pasamos a la filmina 31. Y yo recién les dije, confluencia de resultados. Por un lado le hablé de ventas, le hablé de intereses pagados, le hablé de intereses cobrados o ganados. Pero ahora vamos a identificar los resultados más importantes que hay en el ente, en los que necesitamos que identifiquen bien el concepto de cada uno. El primero es ingreso. ¿Qué es un ingreso? Y acá es donde no tienen que confundir con el recibir dinero. Porque la mayoría de los chicos pasa eso. Cuando estamos hablando de ingreso, lo primero que pensamos es cuando cobramos algo. Y recuerden que el principio de devengado me decía que no tenía que importar cuándo cobro o cuándo pago. ¿Sí? Ingreso, como bien dice ahí, es un incremento patrimonial bruto. Se genera la causa de actividades económicas productivas del ente, se reconoce contablemente con la entrega del bien y el consentimiento del cliente o la prestación del servicio. Ejemplo, la venta de mercaderías. ¿Y por qué hablamos de un incremento patrimonial bruto? Hay un ingreso cuando hay una venta o cuando hay una prestación de servicio. A eso se nos llama ingreso, que por criterio de devengado, los resultados, porque este ingreso me está generando un resultado en el ente, se aplican al periodo que corresponde. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué estamos hablando de un incremento patrimonial bruto? Porque yo la computadora la vendo en 90.000 pesos. Vamos con los chupetines, más fácil. Seguimos con los chupetines. En el kiosco vendo el chupetín a 15 pesos. Es decir, que voy a registrar el resultado, la venta, el ingreso, por 15 pesos. ¿Pero por qué es un incremento patrimonial bruto? Cuando hablamos de bruto, es porque no tiene hechas las deducciones correspondientes. Y para que ese ingreso sea neto, lo que le voy a tener que deducir es cuánto me salió a comprar ese chupetín. Porque en realidad el resultado no es de 15. ¿Gané 15? No, porque el chupetín lo compré en 10. Entonces lo que estoy ganando son 5. Y esa es la diferencia entre bruto y neto. Es un incremento patrimonial bruto, porque yo la venta la voy a hacer por el total, por los 15. Ahora, cuando a ese ingreso yo le deduzco lo que realmente me costó comprar el chupetín, ahí voy a tener el incremento patrimonial neto. Pero si vamos a lo que es el concepto, un ingreso es un incremento patrimonial bruto, porque es el que va a quedar registrada cuando la venta está perfeccionada y realizada, o lo mismo la prestación del servicio, y que, como bien dice ahí, se da por justamente eso, la venta y la prestación del servicio. ¿Se entendió eso, chicos? Bien. Ahí hablamos de ingreso, pero como bien les decía yo, para que ese ingreso de bruto pase a neto, yo tenía que restarle lo que me había costado comprar el chupetín. Y esto ya lo tienen que saber ustedes. ¿Qué es eso, lo que me había costado comprar el chupetín? ¿Con qué palabra contable la voy a relacionar? Con costo. Recuerden que costo era todo sacrificio económico que se demanda para que yo pueda obtener determinados bienes. Y eso es el sacrificio económico que yo tuve que hacer para comprar el chupetín. ¿Cuál fue el sacrificio económico? Gastar los 10 pesos. Entonces, eso es costo. Y los costos son disminuciones patrimoniales que constituyen el esfuerzo necesario para la obtención de ingresos y se reconoce contablemente en el cual se reconoce el ingreso. Vamos a hacer una síntesis de esto. Primero, costo, sacrificio económico que resulta para la obtención de cualquier bien. ¿Pero qué es? Es una disminución patrimonial, que siempre tiene el costo, siempre tiene una relación directa con el ingreso. ¿Por qué? Porque para poder vender, anteriormente tuve que haber comprado. O sea, ¿puedo vender el chupetín si antes no lo compré? No. Y es lo que yo les decía, que para todo ingreso, el ingreso de 15 pesos, yo después le resto el costo de 10 y ahí tengo el resultado de la venta. Por eso, en el enunciado dice que se reconoce contablemente en el momento en que se reconoce un ingreso. De ahí la relación directa de causalidad de uno con otro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. A ver cómo estoy con el tiempo, porque tenemos 90 minutos, me dijeron. O sea que hasta las 9:30 tenemos que tener, porque después tienen que limpiar el salón y entra otra comisión. Vamos ahora con otro concepto. Y fíjense cómo vamos ampliando el tema. Vimos ingresos, vimos costos. Y ahora aparece la palabra gasto. Gasto. Dice, genera disminuciones
patrimoniales brutas con cierta utilidad para el ente. Pueden provenir de uso de servicios que prestan terceros y no surgen de reducciones de activo, sino de aumentos de pasivo. Se apropian en base al tiempo, ejemplo, honorarios por tareas cumplidas. Y acá está, a ver, voy a borrar esto. Chicos, ustedes lo del pizarrón no ven nada, ¿no? No. No se ve nada. Lo que estoy escribiendo después se los voy a poner en un Excel o en un Word y se los subo para que les quede, ¿sí? Bueno, Por lo menos todavía tienen la explicación. Hasta ahora hablamos de ventas. Perdón, ingresos. Ingresos. A los ingresos le restamos los costos y ahí tenemos lo que se llama un resultado neto. ¿Sí? Son los dos primeros conceptos que nos aparecieron. Ingresos menos costos, resultados netos. Entonces, fíjense qué simple que es esto, porque los ingresos es, como dijimos, todo incremento patrimonial bruto, es decir, todo lo que registro por lo que vendí. A eso le resto todo lo que registro porque es lo que compré para poder vender. La diferencia entre uno y otro me dice, bueno, ganaste esto. Pero en un comercio no es simplemente eso. Quizás en el kiosco, para poder abrir las puertas, necesito ¿de quién? De un empleado. Y el empleado, para el ente, es un gasto. Y ese es el tercer ejemplo de resultado que nos aparece en la filmina. El gasto. Se dice que es una disminución patrimonial bruta. Entonces, a este resultado neto que tengo de ingresos menos costos, por ejemplo, vendí 1.000.000 de pesos. Me salió, eso que vendí, me salió comprarlos 500.000. Entonces, tengo un resultado neto de 500.000. No nos pongamos contentos, no ganamos eso. Porque a esos 500.000 le tengo que restar lo que me salió tener un empleado. Y si ese empleado me salió 50.000 pesos, quiere decir que esos 500.000 ahora se transforman en 450. ¿Por qué? Porque al resultado neto le voy a restar los gastos. Ejemplo, el sueldo de un empleado. Entonces, ¿entendemos de esta manera qué es un gasto? ¿Sí? Porque si lo leemos así, con esa definición, ¿los entiendo? Primeras clases no entendemos nada. Cuando le empiezo a decir del pasivo y que puede venir de terceros. Entonces, fíjense, generan disminuciones patrimoniales brutas. ¿Generan disminuciones patrimoniales? Sí. Porque al resultado neto yo le resto lo que me salió el empleado. O sea, ahí ya tenemos, vamos cortando la definición. Genera una disminución patrimonial bruta. Puede provenir del uso de servicios que prestan terceros y no surgen de reducciones de activos. ¿Qué me da? Acá, ¿quién hace la tarea? Un tercero, el empleado. ¿Y eso me modificó algo del activo? No. Entonces, proviene de alguien, de un tercero, sin que exista modificación de activos, y se apropian en base al tiempo. Criterio de devengado. Los resultados se apropian al periodo que correspondan. ¿Y por qué se apropian en base al tiempo? Porque yo el sueldo lo tengo que pagar todos los meses. Y lo voy a ir apropiando mes a mes para que el empleado pueda ir cobrando. ¿Sí? Devengado es independencia de si cobra o no.
pero yo como empresa tengo que dejar registrado el gasto. Ejemplo, honorarios por tareas. Entonces, fíjense cómo ya vamos desmembrando los diferentes tipos de resultados. Son todos resultados estos, ¿eh? El ingreso, el costo y el gasto. Vamos al que sigue. Ganancia. Dice, ganancia es un aumento patrimonial neto por hechos o actos ajenos a la actividad del ente. No suponen un esfuerzo para su obtención, se apropian en el momento en que se toma conocimiento, ejemplo, una donación recibida. Entonces, el resultado como concepto de ganancia no debemos confundirlo con lo que gané en el ente al cierre del ejercicio contable. Ganancia es un incremento patrimonial neto. ¿Por qué? Porque es algo que ya me dieron y ya está. Lo tengo que incorporar al patrimonio por ese valor, no por otro. Y el típico es una donación recibida. Pongamos que en vez de ser una empresa comercial, soy una escuela. Como toda escuela, por más de que no tenga el objetivo de ganar, soy una organización y necesito llevar mi sistema contable. Si alguien viene a donarme una computadora, lo tengo que registrar. Y eso va a pasar como una ganancia para el ente. Es un incremento patrimonial neto. Vamos a hacer que, por ejemplo, en este kiosco, en vez de... Sí, puede ser. A ver, el ejemplo que se me ocurre ahora. Hasta ahí, bueno, tenemos el ingreso, el costo, el resultado neto y los gastos. ¿Cómo ganancia? Como puse el kiosco yo, mi mamá quiere quedar bien conmigo, me dice, tomá, te dono la computadora para que vos lleves las cosas del negocio. Para mí eso es una ganancia, porque es alguien que me dio un tercero, yo no hice ningún sacrificio económico para obtenerlo, realmente lo voy a ingresar por el importe que en el mercado pueda tener ese bien, por eso es un incremento patrimonial neto. Y eso lo que hace es aumentarme el patrimonio. Por lo tanto, acá les voy a sumar lo que es una ganancia. Por eso les repito, no confundan el concepto ganancia con el hecho de decir cuánto ganó la empresa. Porque cuánto ganó la empresa es otra cosa. Va a ser el resultado final de la confluencia de todos estos resultados. ¿Sí? Yo sé que lo estoy haciendo muy redondito. Después todo esto hay que analizarlo cosa por cosa. Ganancia. Seguimos. Pérdidas. Disminuciones patrimoniales netas producidas por hechos causales que no implican beneficio o utilidad para el ente. En el periodo actual, ni tampoco representan posibilidad de obtener ingresos en el futuro. Se apropian en el momento en que se toma conocimiento. Así como las ganancias eran hechos ajenos al ente, pero que me terminaban beneficiando, las pérdidas tampoco es lo que perdió la empresa en sentido monetario. Las pérdidas justamente es eso, lo que perdió la empresa por hechos ajenos al ente. Por ejemplo, un robo. Un robo para el ente es una pérdida, un resultado negativo. Tiene que ver con el objetivo del ente, por eso dice, no implica ni beneficio ni utilidad. Es una pérdida. Está dado por un hecho ajeno al ente en el contexto. Y lo importante que así como las ganancias se deben apropiar al periodo que corresponden, las pérdidas también se tienen que apropiar al periodo que corresponde. Porque si en el comercio hoy me roban, ese robo tiene que impactar en este periodo contable. No puedo poner en el periodo contable que sigue
porque voy ganando más para no tener tanto impacto el robo allá. No, el robo, o sea, las pérdidas se imputan al periodo que corresponde. ¿Sí? Otro ejemplo, se me incendió la camioneta que uso para el reparto. Está bien, me impacta en la actividad económica, pero es por algo ajeno al contexto. Por eso, acá ahora después vamos a restar todos esos hechos que tengan que ver con pérdidas. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta ahora? Profe, Sí. ahí hay una fórmula que es ingresos menos costos igual a resultado neto. Sí. Y abajo lo demás que es, lo demás Acá que en el dice. pizarrón, Sí, abajo del resultado neto resté gastos, sí, sumé ganancias sí. y resté pérdidas. Gracias. Pero igual yo esto después se lo subo en un cuadrito. Ok, gracias. Bien. Sí, el tema es que, a ver, ahí. Bien. Antes de seguir con la filmina esta, que es la 33, vamos a terminar con esto, con este cuadrito. Tenemos ingresos, o sea, son los 5 tipos de resultados que lo más probable es que en un examen siempre se pregunta, ¿qué es un ingreso? ¿Qué es un costo? Son los 5 resultados más importantes y sobre los que después vamos a hacer apertura. Ingresos, dijimos que es un incremento patrimonial bruto que tiene una relación directa con la venta. El costo es una disminución patrimonial que tiene relación con la venta, es una relación de causalidad. Para que haya venta tiene que haber costo. Y eso me identifica un resultado, perdón, no es neto, es bruto. Resultado bruto. ¿Por qué bruto? Porque todavía es un resultado general. A eso le tengo que seguir restando cosas. Tengo el resultado bruto, pero como dijimos, ese resultado es lo típico de lo que vendí y lo que me salió comprar eso que vendí. Pero de esos 500.000 que me quedaban de resultado bruto, le resto lo que me salió el empleado, la luz que gasté para poder tener el comercio abierto, el alquiler que pagué del local en donde tengo el comercio, el gasto de gas, de teléfono, de internet. Entonces, fíjense todo lo que voy a ir restando como gasto. Es decir, son todos los gastos necesarios para poder hacer la actividad del ente. Es decir, los costos fijos. Porque no es que solamente gané los 500, no, a esos 500 le empiezo a restar. Y después que le resté los gastos, digo, bueno, pero también gané porque me saqué la lotería, entonces ahí es donde sumo la ganancia, que es todo hecho ajeno al contexto y a la actividad del ente. Y después que sumo las ganancias, digo, bueno, pero también voy a restar las pérdidas. Todo lo que perdí por situaciones ajenas, como puede ser un robo, como puede ser un incendio, como puede ser... no se me ocurre otra cosa. Bueno, dejamos el robo y el incendio. Entonces, ahí tenemos las pérdidas. Una vez que hice todo esa confluencia de ingresos y egresos, o confluencia de corrientes positivas y negativas, digámoslo. Las corrientes positivas obviamente son los ingresos y las ganancias, y las corrientes negativas, los costos, los gastos y las pérdidas. Una vez que hice todo eso, ahí sí voy a llegar al resultado neto. Es decir, neto es realmente lo que ganó o lo que perdió la empresa. Obviamente, en esta confluencia de más y de menos, pudo esos 500.000 pesos haber llegado a ser 100.000 o ser 50.000 menos. ¿Sí?
porque a lo mejor venía bien, pero lo que me robaron fue todo lo que tenía en la caja, y bueno, terminé perdiendo. En ese ejercicio contable, terminé perdiendo. Y esto tan simple que lo vemos acá, es lo que se conoce como el estado de resultados del ente. Es un estado obligatorio que se debe hacer cuando se hace un balance. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a entender cómo gané o cómo perdí. ¿Y cuáles fueron las causas? Y las causas las saco de acá. Porque yo digo, bueno, yo gané 500.000 de resultado bruto, pero ¿por qué el neto es de 100.000? ¿Por qué tanta diferencia? Y bueno, las causas las veo acá. Ahí voy a saber esos 400.000 menos a qué se debieron. ¿Sí? Y ahí, con esa información que me da este estado de resultados, voy a poder determinar si realmente la empresa me está dando o no me está dando. Fíjense si esos 400.000 menos, si el resultado bruto hubiese sido de 500 y el neto de 100, tengo 400 de diferencia. Ahora, si esos 400 de diferencia, 300 hay en un robo, ¿la empresa está funcionando? Sí. Que haya un hecho del contexto, que me hayan robado, no significa que la empresa, o sea, ese resultado de 100.000 no significa que la empresa esté andando mal. Porque si el robo no me lo hubiesen hecho, no llega a un resultado de 100, llega a un resultado de 300.000 pesos, 400. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me sirve y es la información que me dan los estados contables para que al cierre del ejercicio los gerentes, los directivos, puedan tomar decisiones sobre el estado del ente. Para eso es la información contable, es esto. Estoy informando lo que hizo el ente. Al cierre del ejercicio, esa información me sirve para la toma de decisiones. ¿Perfecto? Bien. Ahora, existen dos criterios, seguimos con esto. Hay dos criterios base sobre los cuales se pueden contabilizar el momento en que se ha generado el resultado. Y en realidad, se los digo hoy, después, bueno, se los voy a volver a repetir, van a escuchar, y no viene mal que lo escuchen, van a escuchar muchísimas de estas cosas de nuevo en la carrera, digamos. Es como que acá estamos haciendo un resumen muy general de lo que es la primera parte de la carrera. De la carrera no, de la materia. Nosotros dijimos que devengar significa apropiar los resultados en el periodo que correspondan. Ahora, existen dos formas de apropiar resultados. Uno que es el criterio de devengado y otro que es el criterio de percibido. Pero la contabilidad en general, para la registración, utiliza el criterio de devengado. El criterio de percibido, más que nada, se utiliza para el cálculo de los impuestos. Entonces, en lo que hace a contabilidad 1, vamos más que nada a registrar por criterio de devengado. El criterio de devengado, vamos a la filmina siguiente, después hablamos del percibido, dijimos que es reconocer las variaciones patrimoniales, considera el momento generador de las mismas con prescindencia del tiempo en que se cancelen. Habrá ingresos cuando se origine el aumento del patrimonio como consecuencia de la operación que realice el ente, independientemente de la forma o la fecha de pago. O habrá ingreso cuando se incurre en el sacrificio económico de un bien para generar un ingreso aún más. Esto no es nada más ni nada menos que lo que veníamos hablando hasta ahora del criterio de devengado. Devengar es apropiar resultados en el tiempo, sin considerar o sin pensar si el hecho que generó ese resultado lo tengo que cobrar o lo tengo que pagar. ¿Se generó el resultado? Listo, lo registro.
Por eso está hablando de que habrá ingresos cuando se origine el aumento del patrimonio. Y acá no confundan originar el aumento cuando cobro. El aumento del patrimonio se origina cuando vendo. Vendí, gané. No importa si lo cobré o no, porque quizás la venta es a plazo. Entonces ahí tenemos perfectamente los dos criterios. Cuando vendo, criterio de devengado. Apropio la venta en el momento. Cuando cobro, criterio de percibido. Porque ¿qué dice el criterio de percibido? Que registra los resultados, dice, se consideran la existencia de ingresos y de egresos de acuerdo al flujo de fondos. De esta forma habrá ingresos o aumentos en el patrimonio por ventas o prestación de servicio cuando los mismos sean cobrados o pagados. Es decir, el criterio de percibido que dice, no registro ningún resultado, perdón, registro los resultados, pero cuando los cobro, no cuando realmente se da que es la venta. Por eso yo le digo, en contabilidad, las registraciones, la coherencia es que registro cuando vendo, es decir, con criterio de devengado. Si bien se los decimos porque tienen que existir, porque se tienen que saber que existen los dos criterios, hay personas que prefieren imputar resultados cuando lo perciben. En contabilidad 1, contabilidad 2 y estados, las tres cátedras, consideramos que las registraciones, y así mismo lo dicen las resoluciones técnicas, son más coherentes con el criterio del devengado. Porque si yo vendo hoy la computadora y me la van a pagar a plazo, no quiere decir que no gané. Ganar, gané. Porque yo ya tengo el derecho sobre esa persona de cobrarle en algún momento. Pero el resultado de la venta lo tengo hoy. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Y esto es un resumen de lo que veníamos hablando. Los ingresos y gastos se devengan en el momento en que se produce el hecho que los genera. Los ingresos y gastos se registran en el ejercicio económico en el que se devengan, independientemente o no de la existencia de fondos. Entonces, ahí estamos hablando de la aplicación del criterio de devengado. Los cobros y pagos se registran en el momento en el que se produce el movimiento de fondos, cualquiera sea el motivo. Por lo tanto, ahí lo que estamos hablando es del criterio de percibir. Entonces, fíjense, ingresos y gastos, que por ahí ustedes venían medios confundidos con que ingreso era cuando cobraban. Ingresos y gastos es cuando hay un incremento o una disminución patrimonial que genera, o sea, si hay un incremento o una disminución patrimonial es porque hay un resultado. Si hay un resultado, lo apropio al periodo. Entonces, ¿de quién estamos hablando ahí? Del criterio de devengado. Ahora, cuando estamos hablando de cobrar o de pagar, ahí ya estamos hablando de que hay un movimiento de flujo de dinero. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que decir es que estamos frente al criterio del percibido. Percibido es recibir o no algo. Bien. Vamos con la apropiación de ingresos y de costos y gastos, y ya después vemos la actividad. Bien, la figura 37 dice apropiación de ingresos. ¿Cuándo tengo apropiar? Significa imputar, registrar, dejar constancia en los libros del ente de lo que está pasando. Dice apropiación de ingresos. Los ingresos deben ser apropiados al ejercicio en el que mayores esfuerzos se realicen para poder obtenerlo.
El esfuerzo puede consistir en la entrega del bien o en la obtención del producto. Lo que leí no es más que lo mismo que ya venimos diciendo. ¿Cuándo se apropia un ingreso? Cuando se realiza. Criterio de devengado. Ahora, ¿cuáles son las actividades que hacen, o sea, un ingreso, el criterio de devengado? ¿Y cuáles son las actividades que están más vinculadas con la apropiación de un ingreso? La obtención y transformación de productos primarios, y se abarca la compra de materias primas, materiales y productos intermedios, incluyendo las erogaciones vinculadas a la mano de obra afectada a las labores propias, las actividades de compra-venta que requieren para su venta la aceptación del adquiriente, y luego se materializa la operación mediante la entrega del bien vendido. ¿Cuáles son estas dos actividades? En la primera, cuando nos referimos, por ejemplo, a una actividad industrial, en donde va comprando determinadas materias primas para ir transformándolas y así llegar a un producto terminado, y ese producto terminado es el que va a vender hacia terceros. Mientras que la actividad de compra-venta es la que conocemos común, y es la que ya me viene el producto, lo compro directamente en las condiciones de ser vendido. Y ahí estamos hablando. Pero apropiación de ingresos, entonces coincidimos en que es apropiar el resultado en el momento en que se generó. Luego tengo la prestación de servicios. Obviamente, ¿cuándo voy a imputar el ingreso por una prestación de servicios? Llamo a un electricista a mi casa para que me haga algo. Inmediatamente terminó el trabajo, ¿qué digo? ¿Cuánto es? Y le pago. Entonces, la apropiación de la prestación de ese servicio es justamente cuando el servicio está realizado. El devengado exigible. El ente puede realizar operaciones cuyo precio se cancelará en plazos prolongados. ¿Qué significa esto? Que lo que les decía hoy, yo vendo hoy, pero a 90 días. ¿Qué tengo sobre esa persona? Un derecho. Entonces, apropio el ingreso cuando hice la venta. Y si por esa venta, y prestemos atención acá, si por esa venta de 90.000 pesos, como yo se las vendo a 90 días, les voy a cobrar 1.000 pesos de interés. Es decir, al cierre de la operación a los 90 días voy a tener una ganancia de, otro ingreso de 3.000 pesos. Ahora, esos 3.000 pesos, ¿los voy a tener ganado a los 90 días o los voy a ir ganando mes a medida que se devengan? A los 90 días me dicen por acá, mes a mes. A ver, allá, ¿qué me dicen? Mes a mes. Mes a mes. Mes a mes. ¿Y por qué es mes a mes? Porque yo hago la venta hoy, 10 de febrero, ¿sí? A 90 días. Vamos a poner que sea el primero, para no complicarlos tanto. 1 de febrero. O sea que lo voy a cobrar 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo. Hasta el 1 de mayo. Al 28 de febrero, de esos 3.000 pesos, ¿yo tengo ya el derecho de exigirle a esa persona de que esos 1.000 pesos de intereses me los pague? Si los intereses fueron convenidos con pago al cierre, no. Me los va a pagar al cierre. Pero a los primeros 30 días, ¿yo ya tengo el derecho? Derecho, sí. ¿Por qué? Porque un interés es un resultado positivo. Como tal, lo tengo que apropiar al periodo que corresponde. Y si yo digo, en 90 días voy a ganar 3.000, quiere decir que voy a ganar 1.000 por mes. ¿Sí? ¿Me vas entendiendo? Entonces, digo, bueno, al primer mes imputo el resultado de los primeros 1.000 de intereses. ¿Los cobré? No, no los cobré. Los voy a cobrar a los 90. Criterio de devengado.
los apropio hoy. Entonces, al segundo mes voy a apropiar los otros 1000. Entonces quiere decir que al segundo mes ya tengo ganado los 2000. ¿Los cobré? No, no los cobré. Pero ganado, ¿los tengo? Sí. ¿Por qué? Porque la apropiación del criterio de vengado es apropiar los resultados en el tiempo a medida que se van devengando. Entonces, cuando llegan los 90 días, imputo los otros 1000. ¿Tengo ganado? Tengo ganado los 3000. ¿Los cobré? No, todavía no. Bueno, al otro día los cobro. Pero fíjense la separación que hice de lo que se fue dando en el tiempo y cómo lo fui ganando a cuándo lo cobré. ¿Sí? Son cosas diferentes. ¿Se entendió, chicos? Bien. Y de la misma manera, no voy a leer todo eso. De la misma manera que apropié los gastos, los ingresos, voy a apropiar los costos y los gastos. ¿Cuándo voy a apropiar un costo? Y cuando fui a la persona que a mí me vende la mercadería destinada a la venta y se la compré. Entonces, fíjense, hoy compré un montón de chupetines. Sí, tengo un costo importante hoy. Pero ¿cuándo lo compré? Lo compré hoy. Entonces, hoy lo tengo que imputar. Porque hoy se dio el hecho. No sé, si no me, o sea, dejemos de lado si lo pagué o no lo pagué. No me importa. Criterio de devengado, hoy los apropio. Después los empezaré a vender. Y ahí voy a hacer una relación de causalidad, ventas y costos. Hay empresas que obviamente tienen diferencias estacionales en cuanto a ingresos y costos, justamente porque la actividad de la empresa hace que pase eso. Vamos a un ejemplo. Maulini, juguetería. Agosto, Día del Niño. Si tenés que hacer cola para poder entrar. ¿Ustedes se piensan que ellos toda la mercadería la compran a medida que van vendiendo? Quizás en el mes de mayo, junio, julio, tienen que hacer un desembolso importante, o a lo mejor no, porque no lo pagan, lo van a pagar después que venden. Pero la compra, el costo, la compra grande de juguetes, la van a hacer en junio. Quizás en junio vamos a su comercio y tuvo ingresos por 100.000 pesos y costos por 500.000. ¿Por qué? Porque hizo una compra muy importante de juguetes. Ahora, cuando vamos a agosto, vamos a tener ingresos por 1.000.000 y costos por 200.000 pesos. Entonces ahí compenso la apropiación de un costo en un mes y la apropiación de un ingreso en otro. No es que siempre es equiparable. ¿Se va entendiendo? Por eso siempre es en el periodo que corresponda. Porque ahí tenemos la fluctuación y después cuando vean impuestos van a entender por qué Maulini en la declaración de IVA del mes de junio tiene un saldo a favor. ¿Por qué? Porque compró más de lo que vendió, mientras que en la declaración jurada de IVA de agosto va a tener que pagar IVA porque vendió más de lo que compró. Entonces ahí vemos la diferencia en el criterio de vengado. No pensemos si los juguetes los compró o los pagó en el momento en que los compró. No, lo que tenemos que pensar para la apropiación de resultados es el tiempo. ¿Cuándo se dio la ganancia o cuándo se dio, cuándo se dio el gasto o cuándo se dio el ingreso? ¿Sí? Bien. Bueno, terminamos con la filmina. A ver si me deja. Y vamos a entrar, chicos. Vamos a entrar ahora a la plataforma y les voy a explicar un poquito, o vamos a hacer un poco una síntesis. ¿Qué hora es? 9:15, nos queda poquito. Una síntesis de la actividad 2 y cómo la tenemos que hacer.
Bien, vamos a la segunda semana. Y fíjense, acá tenemos, bueno, el temario, la teoría, la actividad 2. Fíjense, ahí está la actividad 2, después hay un espacio que dice entrega de actividad. Cuando le den clic, ahí les va a dar el lugar para subir el archivo y otra opción que les va a decir enviar. ¿Sí? Y eso después a mí me llega un mail en donde Juancito entregó la actividad. Fíjense que tienen una fecha, me parece que la fecha dice, este espacio está creado para que una vez realizada la actividad 2, puedan subir el archivo a la plataforma y vence el viernes a las 15 de la tarde. Quiere decir que la solución que sigue abajo, me parece que ustedes todavía no la ven, no sé si la ven o no, la van a poder ver el viernes después de las 15. Obviamente se las voy a subir la solución después que hayan tenido que entregar el archivo. Y después, seguido a eso, tienen el cuestionario del sábado. Bueno, vamos a la actividad. La actividad pregunta, primero, ¿qué se entiende por sujeto de la contabilidad? ¿Quién era el sujeto? El ente. Entonces ahí, obviamente, vamos a hacer un poco un hincapié en quién es el ente y por qué es el sujeto. ¿Sí? Más o menos los oriento a lo que es las respuestas. ¿Qué tipo de recursos son necesarios para el funcionamiento de un ente? Primero, ¿qué era un recurso? Todo lo que, o sea, el ente puede decir, listo, empiezo a trabajar hoy, así nomás. No, ¿qué necesito? De medios, de recursos para poder, o sea, hoy nosotros podríamos decir, listo, venimos y damos las clases. Pongamos que nosotros somos el ente. ¿Venimos a dar la clase así nomás? No. Necesitábamos de recursos. ¿Cuáles eran los recursos? Primero, que yo me traiga 2 computadoras. Que ustedes tengan los bancos separados. Que haya el Colengel. No saben lo que fue organizar todo esto. Porque no somos solamente nosotros, la matemática. O sea, son todas las carreras. Así que no sé si vamos a volver a la presencialidad. Porque después, yo que ya hace 7, 8 años que estoy dando clase, les puedo asegurar que llegó momentos en este salón que tenía a los chicos acá, amontonados acá, así. He llegado a tener 200 acá. Obviamente, situación que hoy es imposible. Y si hoy estoy gritando, imagínense cuando tenía los 200 acá y veía que en el fondo tenía uno durmiendo. Me iba de acá con un poquito de agua y le tiraba un poquito un poquito de agua, a ver, despertar. Bueno, eso es el recurso. Todo el bien que tenga una utilidad económica y que le sirva a la empresa para poder realizar sus actividades y el logro de los objetivos. ¿Y qué tipo de recursos puede haber? O sea, traten de pensar las respuestas, no de copiar las filminas. ¿Sí? Traten de pensarlas. No importa si ponen una pavada, si ponen un término que está... No importa, chicos. Es el taller de articulación de ingresos. Justamente es para articular, que ustedes vayan viendo qué es lo que van a ver en la carrera. Si bien no es eliminatorio y lo vamos a evaluar, ya hay un cuestionario que prácticamente el 90% ya lo aprobó. Y no vamos a matarnos. Primero, ¿cuáles son esos recursos? Materiales, inmateriales, que la diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? La tangibilidad. El tangible, el recurso tangible es aquel material que yo puedo ver y tocar. Veo la botella, veo la computadora, es un recurso que lo veo, lo puedo tocar. Un recurso intangible, por ejemplo, es la tomada de fiebre. Si bien tengo la pistola, pero la fiebre en sí es un recurso que yo no lo puedo ni ver ni tocar. Y en una empresa, el recurso intangible es el cartel que dice
dice Nato Lombardi afuera. Es un recurso inmaterial. Obviamente, los recursos humanos somos nosotros, que son las personas que necesitamos que realicen las actividades para el objetivo. Mencione 3 características para que un bien sea considerado activo. Tener la propiedad, que sea cuantificable y que se haya generado por un hecho anterior. ¿Qué se entiende por pasivo? ¿Qué se entiende por pasivo? Son todas que los pasivos. Negativos. ¿Qué son los pasivos? Las deudas. Son todas las obligaciones que tiene el ente. Todas las obligaciones que tiene el ente. Los pasivos dijimos que podían ser de dar, de hacer o de no hacer. Y las características eran que, o condiciones, que tenían que ser cuantificables, que tenían una fecha de vencimiento y que también tenían que haber sido generados por un hecho anterior. ¿Qué tipos de obligaciones pueden existir? Se las dije recién, de dar, de hacer o de no hacer. ¿Cómo está conformado el patrimonio neto? Patrimonio neto. Recuerden que una cosa era el patrimonio y otra cosa era el patrimonio neto. Patrimonio solo son todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene el ente. Mientras que el patrimonio neto es el remanente que existe entre el activo y el pasivo. Es decir, entre lo que tengo y entre lo que debo. Eso es patrimonio neto. ¿Qué es la igualdad contable estática? La igualdad contable estática es aquellos elementos patrimoniales que son el activo igual al pasivo más patrimonio neto, sacados como una foto a un determinado periodo de tiempo. Hoy inicio la actividad. Hoy tengo una ecuación contable estática. ¿Por qué? Porque todavía no se generó ningún resultado. Es con lo que arranqué. Desde el primer momento en que existe un resultado, esa ecuación contable estática pasa a ser dinámica. Bien, a ver. Relacione las siguientes representaciones gráficas con las afirmaciones efectuadas al pie. Esto lo que van a tener que determinar es si es una variación patrimonial modificativa o permutativa. Recuerden que las modi es cuando hay resultados. ¿Y qué son las variaciones patrimoniales permutativas? Dijimos que era cuando hay cambios en la magnitud, pero no en la cantidad del patrimonio neto. ¿Y cómo se pueden determinar los resultados del ente? Dijimos que había dos formas. Una que era por diferencia patrimonial y la otra por confluencia de ingresos y ingresos, que sería lo que tenemos acá. ¿Perfecto? Bueno, traten de responder con sus palabras, no copiar las figuras. Acá me están diciendo los chicos que no están pudiendo entrar para iniciar la sesión y marcar la asistencia. A ver, ¿qué puede estar pasando? Asistencia. Siempre tenemos problemas con la asistencia. Se formula todo. A mí me la marcó bien. ¿Ustedes pudieron entrar, chicos? ¿O no entraron? A ver, fíjense si pueden, chicos, porque a mí me la marcó bien ahora. No pude, profe. ¿Pudieron? Sí, yo también. Sí, yo también. Bien. Bueno, Santiago, fíjate si después no podés, me mandás un mail, ¿sí? Y te la pongo yo desde acá. Ah, perfecto, ya pudo. Bueno, chicos, yo sé que esto no es fácil verlo así,
A ustedes los espero la próxima clase presencial y los chicos que tengo hoy acá nos van a ver por Zoom. Bueno, y cualquier duda me escriben y les voy a subir el cuadrito que hice en el pizarrón para que también lo tengan ustedes. Y bueno. ¿Por dónde te entregamos la actividad, profe? En la plataforma, fíjate que en lo que dice segunda semana, fíjate que donde dice segunda semana, hay un espacio creado en donde dice entrega de actividad. Entrás ahí donde dice entrega de actividad. Si quieren, vayan viéndolo acá, chicos. Ay, ¿dónde está? Ahí fíjate que dice, bueno, ahora no porque no está habilitado todavía, después lo habilito, va a aparecer una ventana en donde dice subir actividad. Cliclean ahí y te va a dejar cargar el archivo. Listo, gracias. Listo. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias. Profe, Sí, ¿vas a subir la clase grabada? y no sé si se grabó. Sí, arriba dice grabando. Listo, entonces sí. Listo. Gracias. Gracias.